Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Y pues qué gusto estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio tener esta oportunidad nuevamente de compartir la palabra de Dios con este tema interesante acerca de la fe salvadora, lo que es y lo que provee. Pero antes de comenzar con el tema, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana en la cual nos prestaste vida. Gracias, Señor, por todas tus maravillas, por permitirnos contemplar tu creación. Señor, gracias porque nos has reunido en tu nombre, en esta tu iglesia. Señor, bendice a todas las personas presentes, a los que han de venir, Señor, apresura sus pasos. Te pedimos que tú nos acompañes en este tiempo, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú el que dirija, Señor, que sea todo conforme a tu perfecta palabra y perfecta voluntad, Señor. Te pido, Señor, que me anules, que me hagas a un lado. Yo no tengo nada que decir, Señor. No quiero ser estorbo para tus palabras, Señor. Te pido que tomes control, tú, Señor, de este tiempo. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para escucharte. Te damos gracias por este día y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues como les comentaba, hermanos, el tema de hoy es la fe salvadora, lo que es y lo que provee. Es un tema fundamental para nosotros como cristianos, como personas de fe, ¿verdad? Saber en qué estamos confiando, saber cuál es la certeza que tenemos, en qué estamos fundando nuestra vida, nuestros pasos, es algo fundamental, más cuando se habla de que la fe es la base de la salvación. Es importante estar seguros de que nuestra fe sea una fe salvadora, que realmente estemos creyendo y viviendo conforme a eso que nosotros profesamos, pero que sea una fe correcta. Como introducción, les quiero platicar que en algún momento, entregando folletos evangelísticos, le entregaba un folleto a una persona y le decía, híjole, es que el mundo está muy difícil el día de hoy. Vivimos en un mundo terrible y es importante que nosotros, pues, busquemos a Dios para que Él pueda protegernos y guiarnos en este mundo. Y él me contestaba, sí, pero también nosotros somos los que hacemos mal, ¿verdad? Como él reconocía desde su sensatez que efectivamente también el hombre, ¿verdad? Tiene mucho que ver al respecto, contribuye con el mal. Entonces vivimos en una época terrible, vemos el día de hoy las consecuencias de las decisiones que hemos tomado como humanidad y no son nada agradables. En la semana también platicaba yo con unas alumnas y me decían, yo no quiero ser mamá. Y yo me sorprendí, le dije, ¿por qué no quieres ser mamá? Es que el mundo está terrible. Entonces ya el día de hoy empezamos a ver, ¿verdad?, lo que está pasando con la violencia, con la inseguridad, con las familias, cómo se han trastornado todos los principios y los valores, ¿no? No quisiera abundar mucho al respecto, podría hacerlo, pero no quisiera abundar demasiado en mi introducción. Entonces, todos vivimos por fe, todas las personas, ¿verdad? Día con día, lo que nos mueve, lo que nos levanta, lo que nos lleva a algún lugar es la fe que tenemos. Ya sea una fe común, por ejemplo, que es lo que la mayoría tiene, la fe con la cual viven por sí mismos, ¿verdad? Tienen fe en sus propias capacidades, en su propia inteligencia, tienen fe en lo que ven, en lo material, y entonces la gente pues va a una universidad, va a un trabajo, porque sabe, ¿verdad?, que ahí va a tener cosas que para él son importantes, que para él son necesarias, son positivas. Entonces, la fe común es una fe que mueve el mundo, una fe basada en la realidad, una fe basada en lo material y una fe basada en uno mismo. Pero hay otro tipo de fe que es la cual nosotros estamos hablando el día de hoy, una fe de salvación, una fe salvadora. Y pues vamos a ver que en Hebreos 11 nos dicen qué es exactamente la fe, ¿verdad? Y nos dice que la fe es la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una creencia superficial, ¿verdad? Dice, es una certeza de lo que se espera, certeza. Es una convicción de lo que no se ve. Bueno, pues eso es lo que nos dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1, y de ahí partimos, desde que es la fe. Sin embargo, vamos a ver que hay tipos de fe. Vamos a ver lo que nos comenta ahora Santiago en el capítulo 2, en el verso 14 y verso 20. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, pues a lo mejor podemos pensar, como muchos, esa es la opinión de Santiago, que habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que Santiago habla a través del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia fue dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Usó a diferentes hombres, pero es inspirada, es soplada a través del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver el día de hoy que hay una fe muerta, ¿verdad? Hay una fe viva. Entonces, y aquí aclara Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Y justamente hace una aclaración. ¿Podrá salvarle? ¿De qué aprovecha? Entonces, enfáticamente, Santiago afirma que la fe sin obras es letra muerta. Es una fe muerta, no es salvífica. Vamos a tratar de ver entonces qué características tiene la fe salvadora. Bueno, primeramente vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos declarados justos por la fe en Cristo, ¿verdad? Nosotros que no somos justos, que somos pecadores, tenemos imputada la justicia de Cristo a los que hemos creído en él, ¿verdad? Todo lo que hizo Jesucristo a lo largo de su vida fue cumplir perfectamente la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, pero fue más allá todavía. Entonces podemos ver que efectivamente la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 5:1. Pero hoy en día en las iglesias vemos que es una práctica diferente. Muchos de nosotros podemos no cumplir con los preceptos, lo que le agrada a Dios, ¿verdad? A lo mejor no oramos, a lo mejor no vamos a la iglesia, no llegamos temprano, ¿verdad? No leemos la Biblia, como mencionaba, muchísimo menos que esas son disciplinas básicas y fundamentales para el cristiano. Si esas no las hacemos, pues, ¿qué será el amor al prójimo? ¿Qué será la caridad? ¿Qué será la paciencia? En fin, todas esas cuestiones que como cristianos deberíamos de tener. Entonces, podemos ver que no practicamos lo que es agradable para el Señor, ¿no? Podemos basarnos justamente, no, es que la salvación es por fe, y yo ya creí. Y como la salvación es por fe, con que crea es suficiente. No tengo que cumplir con la ley, y menos la ley de Moisés, porque la ley de Moisés murió con Cristo, ¿no? Entonces yo como creo, soy salvo. Yo como creo, ya no necesito la ley, puedo vivir como quiera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que está hablando Santiago, si eso es correcto. Si la fe sin obras es muerta o es viva, ¿verdad? Es lo que está preguntando. Pues vamos a ver que hay tres opciones para ver en general en la iglesia y la fe cómo se ha comportado. Primeramente, están muchas iglesias que se encargan de ir más allá de lo legal.
El legalismo es ir más allá de lo legal, legalismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Ver como obligatorio preceptos que no son necesariamente voluntad de Dios, sino que es una carga, es una fabricación, es una construcción del hombre. El hombre se encarga de agregar nuevas reglas, nuevos preceptos, muchísimos, que van más allá de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comentar alguna. Y en la Biblia dice, será prohibido casarse. Y hay iglesias en donde algunos de sus miembros, ministros, les prohíben casarse, ¿verdad? Entonces es una carga, es una fabricación humana que no tiene nada que ver con las cuestiones de la voluntad de Dios. En fin, entonces podemos ver esta parte del legalismo que va mucho más allá. Ahorita lo vamos a tratar mucho más ampliamente. Vamos a comparar estos aspectos, pero sí quería yo referenciarlos, pues básicamente para ver que de acuerdo a algunas iglesias, sobre todo la iglesia tradicional, ven que la justificación sí es por fe, pero es más obras. Como vemos aquí, ¿verdad? El ejemplo que les puse en Hechos 15:5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto lo dicen algunos fariseos en Hechos, en donde ellos se convierten, pero quieren que todavía se guarde la ley, ¿verdad? La ley de Moisés y el circunciso. Ahorita vamos a aclarar acerca de la ley de Moisés y realmente no importa si realmente no hay que practicarla. Por otro lado está el antinomianismo. Esta es una palabra de origen griego, tiene dos vocablos. Anti es contra y nomos es ley. Quiere decir que está en contra de la ley, ¿verdad? Que piensa que no es necesario que practiquemos ningún tipo de los preceptos de la ley. ¿Vamos bien? Entonces, aquí que nos dicen que la fe es sola fe y eso nos justifica, no se requieren las obras. Ahí en la ecuación aparece, ¿verdad? La F de fe igual a justificación menos obras. ¿Por qué? Porque la obra que hizo Jesucristo es suficiente y nosotros podemos vivir como queramos, ¿no? Vamos a deleitarnos en el pecado, vamos a deleitarnos porque Cristo hizo todo por nosotros y es la sola fe la que de alguna manera es lo que importa, ¿no? Ya estamos justificados. Justificación menos obras. Por otro lado, ¿qué dice la palabra de Dios? Para hacer el comparativo entre dos cosas, vamos a ver el versículo de Santiago 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí vemos estas dos comparaciones del antinomianismo y la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sí, la fe es suficiente, pero esa fe tiene dos elementos. Ser justificados, como les decía, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Pero una vez que somos declarados justos al creer en Cristo y que ha entrado el Espíritu Santo en nuestra vida a morar en nosotros, nos capacita, nos empodera para poder entonces hacer por primera vez lo que antes no podíamos. Cumplir, ¿verdad? Con muchos de los preceptos que son agradables al Señor. Entonces, una manera de demostrar que hemos sido justificados es a través de las obras. Se nos ha dado vida espiritual para poder cumplir con la ley. ¿Pero será la ley de Moisés o otra ley? Vamos a ver de qué ley estamos hablando, ¿verdad? Bueno, esta es la primera parte. Sí quería que tomaran en cuenta, en términos generales, se pueden agrupar la fe, las dimensiones de la fe en esos tres aspectos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, primeramente, la fe no es creer en cualquier cosa. Tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer en la obra de Cristo en la cruz.
Es importante entonces que creamos en la Biblia como la revelación de Dios, ¿verdad? Dios se ha revelado su voluntad en la palabra de Dios y en su Hijo, Cristo, aparte de la naturaleza. Y obviamente nosotros como cristianos lo creemos porque hemos visto cómo sus promesas se cumplen. Una vez más, insisto en ese punto, ¿no? Hemos visto cómo las promesas de Dios se han cumplido en el mundo y en nuestra vida. ¿Cierto? Amén. Y eso no es una fe ciega, no es una fe infantil, es una fe racional. Está basada en lo que nosotros hemos vivido. Hemos sido testigos de la mano de Dios en nuestra vida. Entonces vemos cómo sus promesas se cumplen. Vemos que en Romanos 10:17 se afirma que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver cómo esta palabra de Dios ha sido sembrada en diferentes lugares. Y para mí esta parábola del sembrador es muy descriptiva porque permite ver cómo llega la semilla de la palabra de Dios, ¿no? La palabra del reino, cómo ha sido recibida. Vamos a ver que efectivamente hay 3 elementos en la fe. Y es importante que veamos si estamos en la fe salvadora. Como cualquier hombre, tenemos 3, el ser humano tiene 3 elementos, ¿no? Un intelecto, emociones y voluntad. Eso nos define. Tenemos un cerebro que guía nuestros pasos, tenemos emociones, sentimientos y también tenemos manos para hacer lo que nuestro cerebro y nuestros deseos nos indican, nos llevan ahí, ¿cierto? Entonces vemos que hay 3 elementos también en la fe. Que lo que creemos en nuestra mente también puede tocar nuestro corazón y llevarnos a obrar. Son esos 3 elementos los que cualquier hombre tiene, y no solamente hablando de una fe salvadora, sino de una fe común, ¿verdad? Cualquier persona, incluso que no sea cristiana, tiene esos 3 elementos. Cuando va a trabajar, cuando va a estudiar un joven, por ejemplo, tiene fe, ¿verdad? No, pues si yo estudio ingeniería, voy a tener un buen puesto como ingeniero, voy a ganar dinero. Y dedica sus esfuerzos, sus trabajos a eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que justamente empezamos con el aspecto intelectual. Miren, dice la palabra de Dios en Mateo 13:9. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo Dios es tan sabio y cómo es inerrante la palabra de Dios, que mientras más la conocemos, más la vamos entendiendo y más vamos viendo que es verdadera completamente? Vean, dice, fue sembrada al lado del camino. ¿Eso qué puede hacer? Que a lo mejor escuchan con los ateos, con los agnósticos acerca de Dios. No están en el camino correcto, ¿verdad? No fue sembrada la palabra en el lugar correcto. No la entienden. Y entonces viene el malo y la arrebata, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo en la parábola del sembrador nos habla de un aspecto de cómo la palabra del reino no llegó, no permaneció, porque no se comprendió. Entonces es importante que nosotros el día de hoy sepamos en qué estamos confiando, en qué estamos creyendo. No podemos creer en Mahoma, en Gandhi, en Buda, en Alá, en Krishna, sino en Jesucristo, para salvación, ¿verdad? Número 1. Y ningún otro Dios tampoco. Es importante que se comprenda. Aquí aparece incluso con mayúsculas, y no la entiende. Si no la entendemos, entonces no llega a buena tierra, no llega a crecer. El segundo aspecto es el emotivo.
Dice Mateo 13, versos 20 y 21. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento la recibe con gozo. Imagínense en las iglesias con la música cristiana moderna, música cristiana contemporánea, ¿verdad? Que parece mucho a los antros, ya con guitarras eléctricas, con batería, luces, sonidos. Es emocionante, ¿no? Y levantamos las manos y sentimos a Dios muy precioso y qué emoción tan grande, se recibe con gozo, ¿no? Efectivamente, aquí nos habla la parábola del sembrador que fue sembrada con gozo, pero no tiene raíz. ¿Cuál es la raíz? El conocimiento profundo de Cristo. Si conocemos a Cristo a nivel superficial, esa no es una raíz y podemos ser arrancados en cualquier momento. Es lo que pasa con muchos jóvenes universitarios. Se dejan llevar por la inercia. Ni siquiera tienen convicciones serias y profundas de por qué se alejan de la palabra de Dios. Realmente se dejan llevar por todo lo que es la sociedad, ¿verdad? Por los amigos, por los medios, por lo que es más abundante. Ahí vamos con la inercia, ahí vamos y seguimos. Porque no tenemos raíces profundas en el conocimiento de Cristo. Nuestra fe es superficial. Nuestra fe es vana. Se recibe con gozo, pero es temporal. Dice también la palabra de Dios en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos ver cómo en la práctica, ¿verdad? Muchos no llegamos ni a la iglesia. ¿Por qué? Por los afanes del mundo. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que entregar esto de mi trabajo, tal examen. O sea, todo tiene prioridad menos nuestro Creador. Todo es más importante. El hombre, mi jefe, mi familia, mis quehaceres domésticos, mis tareas, mis estudios tienen prioridad menos el Señor. Por eso llegamos tarde, por eso faltamos, por eso no leemos la Biblia, por eso no oramos. Los afanes de este mundo nos jalan, ¿verdad? Las riquezas. Aquí quisiera tocar un punto importante que quizás no mencioné en la introducción, pero me parece que es básico. Hablando de riquezas. Nosotros vivimos por fe, les decía, o la fe común o la fe salvadora en Cristo. Pero ¿por qué pecamos? ¿Por qué no le hacemos caso a Dios? Bueno, en realidad pecamos porque estamos buscando el placer. Así de sencillo. El pecado te da muchas promesas. Te dice que teniendo una mujer más guapa vas a tener más placer. Te dice que teniendo más dinero vas a tener más placer. Te dice que teniendo una casa más grande vas a tener más placer, ¿no? Te dice que si eres famoso vas a tener más placer. Si eres guapo, también más placer, ¿no? En fin, te hace promesas y tú las crees. Y por eso es que vamos hacia allá, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos algo mayor, algo más fuerte para poder alejarnos de ese placer, un deleite superior. Y ese deleite superior es Cristo. Cuando Cristo lo llena todo, cuando Cristo es nuestro deleite, es increíblemente cómo podemos dejar el pecado, ¿verdad? Para irnos hacia algo superior, hacia algo mayor. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante porque también quisiera cerrar con eso. Sin embargo, hablando acerca de las riquezas, ¿no? Les creemos a las promesas, le creemos a las promesas del pecado y entonces justamente estamos viviendo por esa fe que al final de cuentas nos falla y nos lleva a la desesperación, nos lleva al quebranto. ¿Cuántas personas no han creído en hombres, en filosofías? Qué triste es hablar de eso, me conmueve de verdad mucho.
Pero ¿cuántas personas han sido engañadas por falsas filosofías, sectas? Y que lamentablemente ya cuando pasan muchos años, te das cuenta de lo que fue tu vida, ¿no? Y dices, me equivoqué. ¿Pero en qué me equivoqué? En lo que creí, en lo que dirigió mi vida. Entonces, bueno, qué maravillosa parábola de Jesucristo que nos habla, ¿verdad? Acerca de por qué la fe no se enraiza, ¿no? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no da frutos? Si nos vamos de ahí al siguiente aspecto como ejemplo acerca de la fe, en el aspecto de la voluntad, el aspecto volitivo. Dice aquí Mateo 13:22, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto. Si ven las condiciones, entender, ¿no? El aspecto intelectual. Oye, llega eso que escucha llega hasta el corazón, ¿verdad? Lo cree. Sí lo recibe con gozo y ahí se queda. Y da fruto y produce a 60 y a 30 por uno. Entonces, ahí está especificada claramente a través de las palabras de Jesucristo acerca de cómo es entregada la palabra del reino y cómo es recibida. Intelectual, emotivo y volitivo, o de la voluntad. No sé si estoy diciendo claro, hermanos. ¿Sí? Más o menos. Amén. Entonces, el poder hacer una profesión de fe, hemos visto que algunos que han asistido a la iglesia han hecho una profesión de fe. Han profesado, han dicho creer en Jesucristo. Sin embargo, esto no es suficiente, porque afirmar algo intelectualmente no lo es todo. Se requiere corazón y voluntad para que tu fe sí sea completa, ¿verdad? Tú haces lo que tú crees, lo que amas, haces. Tus convicciones son las que guían tus hechos. Si no tienes hechos es porque no se ha arraigado esa fe. Esas convicciones son muy superficiales. Pueden ser sueños, anhelos, creencias, pero no es fe. La fe, como decíamos al principio, es certeza, es convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ¿cierto? No es una creencia superficial. Lo único que hacemos al hacer una profesión de fe es calificarnos para ser como demonios. Lo dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay ateos, hay agnósticos que saben bastante de teología y hasta pueden sacar 10 en un examen de teología, pero no lo creen y lo odian, como los demonios. Entonces podemos hacer arrancar las palabras de una persona, acepta al Señor, ¿verdad? Y él sí, acepto que estamos arrancando una profesión de fe que solamente es intelectual y superficial. Emociones. Casualmente, aquí hay un punto importante. Nosotros pensamos que vivimos conforme a la razón. Sin embargo, no es así. Muchas veces nos gana la imaginación. No sé si les ha pasado, van con el dentista y saben que es una persona profesional, que no les va a hacer daño, que los instrumentos que hace y cuando empieza el ruido, ya empieza uno a imaginárselo, pero ¿y si me corta? ¿Y si se le va? ¿Y si se me va el diente? ¿Y si... ¿Dónde quedó tu razón? ¿Quién te ganó? Tus emociones, ¿verdad? Las emociones muchas veces ganan a la razón y justamente eso es lo que un cristiano inmaduro hace. Y un cristiano maduro debe de evitar vivir por la emoción, sino más bien por la razón. Que esa crece conforme vamos leyendo la palabra, va fortaleciéndose la fe, va creciendo. Si tú te abres a otras cosas y no le das prioridad a la oración y no le das prioridad a la palabra de Dios y no alimentas tu fe,
se va diluyendo. Lo dice la palabra de Dios. La fe es por el oír. Y hay grados de fe. ¿Se acuerdan que lo dijo Cristo? Si tenéis la fe del tamaño de una mostaza, ¿no? De una semilla de mostaza. Es decir, hay tamaños de fe. Puede crecer nuestra fe. Y no siempre estamos igual. Nuestra fe a veces flaquea, fluctúa, pero debemos de basar nuestra fe en las promesas de Dios, que siempre se cumplen, que siempre nos permiten tener esa aceptación profunda, ¿no? De las palabras que no fallan. Ese es el único que no falla. Por eso es que solamente se puede tomar una decisión falsa. Sentimos bonito cuando escuchamos una alabanza. Yo creo que por eso en la iglesia no se hace. Esta iglesia no es modernista, en donde tengamos alabanzas hasta para bailar, ¿verdad? Bien bonitas, sino son himnos antiguos, son himnos clásicos, ¿verdad? Que fundamentalmente tienen palabra de Dios y son cantados por las voces de todos. Justamente aquí vean cómo Romanos 19 nos da también otra vez los pasos de la salvación. Dice, si confesares con tu boca, una profesión de fe, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, serás salvo, ¿verdad? Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo la parte emotiva de creer, sentir con todo nuestro corazón, es grande, ¿eh? O sea, ¿por qué creen que Cristo habla siempre del corazón, ¿no? Porque de alguna manera ahí están nuestras convicciones, porque no solamente es una aceptación intelectual, sino ha bajado hasta el corazón y lo creemos desde aquí. Y es nuestra convicción y nuestra certeza. Y entonces lo que manda el cerebro y siente el corazón es lo que hace el cuerpo, es lo que sigue el cuerpo. Nuestros cuerpos no se mueven, nuestros miembros no se mueven solitos, ¿no? Son manejados por nuestra mente y nuestro corazón. Quiero mover la mano, pienso en mover la mano, se mueve la mano. Entonces, justamente esta parte de la voluntad es cuando nuestra confianza en Cristo es completa, es total. Y el amor a Él es lo que hace que todo fluya, ¿no? Dios dio la vida por mí, ahora yo doy la vida por Él. Quizás se oiga bonito, suene bonito, sin embargo, eso es lo que viven muchas personas, ¿verdad? Imagínense un pastor, imagínense un misionero. Es el ejemplo de un misionero que escuchó acerca de Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Escuchar eso quizás no lo conmovió. Pero cuando vio cómo vivió y murió Cristo, cómo fue crucificado en la cruz, cómo padeció y cómo se entregó por nosotros, cuando ve esa parte, se conmueve. Y que empieza a conocerlo más. Y entonces decide entregar su vida a Dios, ¿no? Como mencionaba, Cristo dio la vida por mí, ahora yo doy mi vida por Él. Pregúntenle a los pastores, a los misioneros, ¿por qué dejaron todo y están sirviendo al Señor? ¿Será algo que estoy inventando, hermanos? No, ¿verdad? Es justamente esos tres aspectos de la fe: intelectual, emotiva y volitiva. Sin embargo, muchas veces tenemos entenebrecida nuestra mente, volviendo un poco lo intelectual para cerrar. Porque hemos escuchado tanta mentira del humanismo. Recuerden, el ser humano está bien, tiene muchas cosas buenas, pero el humanismo, los ismos van más allá de lo que es. Entonces, hoy por hoy, el
posmodernismo está cambiando las cosas. El posmodernismo primeramente empezó Nietzsche con Dios está muerto, ¿no? Fue el primero. Decidieron otros filósofos ahora destruyendo al hombre. ¿Saben qué? Todos son concepciones humanas, son fabricaciones humanas, son constructos sociales. Nada es real, nada es verdadero, dicen esos filósofos. Así es de que el hombre no tiene por qué ser hombre y mujer. Y la razón, fíjense, la razón no tiene por qué imperar, sino tus sentimientos, lo que tú quieras. Y eso importa más. Si creen que lo estoy hablando por hablar, no, hermanos. Son las características del posmodernismo que está guiando nuestra sociedad del día de hoy. Con muchas agendas globalistas, abortistas, en fin, producto de esas filosofías del hombre. Han cambiado la verdad por la mentira. Lo vemos. Por eso los niños ya no quieren casarse, tener hijos, los jóvenes, por el tipo de mundo que estamos viviendo. Y sobre todo los posmodernistas hablan de que lo que quieras, y si lo quieres ahora, tómalo. Te puedes casar con un muñeco de trapo, te puedes casar con un animalito. ¿Creen que estoy inventando? ¿No? Es lo que tú pienses. ¿Por qué? Porque todas las verdades que conocen son construcciones humanas. Y hay que deconstruirlas. Y ellos se encargan de deconstruirlas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En el error? ¿En la falla? Por eso está entenebrecido nuestro pensamiento, porque hay tanta basura puesta por el humanismo, por las filosofías, por la psicología, que ya no puede reflejar la luz del Espíritu, la luz de Cristo. Está todo sucio y es importante limpiar para que podamos ser un reflejo de la luz de Cristo. Todo empieza con creer esas mentiras. Muy bien, bueno, pues vamos a ver rápidamente acerca de los tres aspectos que mencionaba, pero quisiera que diéramos un brinquito a la última página, hermanos, en donde vemos un esquema en general acerca de la comparación que hay entre la fe, una fe en los hombres, podríamos llamarlo, la fe del legalismo, la fe en donde hay preceptos, mandamientos, doctrinas de hombres, ¿no? Eso es el legalismo. Va más allá, decía, de lo legal. Los ismos van más allá de lo legal. Legalismo. Agregan cargas, agregan preceptos, los grupos humanos, religiosos, filosóficos. Y por otro lado está el yo, ¿verdad? En donde yo solamente, dentro de esta parte antinomialista, ¿se acuerdan que les comentaba? Vivo pensando que la salvación es por fe y no tengo que vivir las obras. Bueno, entonces puedo vivir como quiera y puedo deleitarme en la carne, tengo licencia para pecar, porque ya Cristo hizo todo. Ambos extremos, el legalismo y el yo, a través de la carne y la licencia, están bajo la ira de Dios. Sin embargo, Cristo nos da libertad. Pero es una libertad cristiana que nos permite estar libres del pecado. Qué terrible, de verdad, sufrimiento aquellos que han sido víctimas de un pecado y que han sido esclavizados por él. Si ustedes no lo han vivido, yo sí. Yo he tenido adicciones y no me refiero a drogas ni alcohol. Y es terrible decir, yo no puedo. Créanme que antes de conocer al Señor, yo no podía con mis vicios. Creo que ya se los he compartido en otras ocasiones, pero efectivamente cuando llegas al convencimiento, yo no puedo. Lo intenté. ¿Y sabes qué, hermano? A lo mejor tú piensas, no, yo no he vivido esto.
Yo sí puedo tener control de mi vida. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de ser buenos y nos damos cuenta que no podemos, que queremos hacer el bien y no podemos, es terrible darse cuenta de esa realidad. Y entonces, ¿qué nos queda? Si escuchamos de Cristo, gloria sea a Dios, ¿no? Yo no puedo. ¿Puedes ayudarme? Y es entonces cuando puede trabajar el Señor con nosotros, ¿no? Podemos intentar el dejar de luchar y que Él nos guíe, que Él nos ayude. Y entonces tenemos victoria en Cristo. Y eso es un proceso de santificación progresiva. De la cual, hermanos, yo les doy mi testimonio. Que puedo dejar atrás muchos de mis vicios, adicciones. Aquí está mi esposa, que me lo dice siempre, ¿verdad? Que ve mi transformación. Pero no es por mí mismo, sino es por la obra de Dios. Y yo estoy seguro que todos ustedes también, ¿verdad? Tienen un testimonio bonito que dar. No me da mucho tiempo de ver el cuadro porque a veces uno se extiende en cosas, ¿verdad? Que son en ese momento pesados, pero sí les invitaría a que leyeran el cuadro que está anterior. Me hubiera encantado explicárselos, pero tengo que ser respetuoso del tiempo que se me dio. Y bueno, concluir, hermanos, concluir acerca de la ley de Cristo. Quisiera terminar con esto. Y a lo mejor solamente voy a ver el centro. La ley de Cristo dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento? Vamos a compararlos rápidamente con esto, rápidamente. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Quién ama a Dios, tiene dioses ajenos? No. No te harás imágenes ni figuras. No nos hacemos imágenes. Quien ama a Dios en sí mismo, ama su palabra. Y podemos amar la Biblia, ¿verdad? Que ahí está su palabra. Número 3, no mencionarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguien que ama a Cristo va a tomar el nombre de Dios en vano? No, ¿verdad, hermanos? Podemos no solamente recordar el día de reposo para santificar al Señor, sino que podemos vivir en el día del Señor todos los días, porque todos los días son días del Señor. No es un momento, dice la palabra de Dios así: comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. No solamente el sábado, es todo nuestro tiempo. O no es el domingo nada más, es todos nuestros días. Podemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre si la amamos. Podemos no matar si amamos. Podemos no adulterar si amamos. Podemos no robar. Podemos no mentir y podemos no codiciar. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, si cumplimos con la ley de Cristo, que va más allá de una ley pasiva del Antiguo Testamento: no mates, no robes, no adulteres. La ley de Cristo va más allá, amplifica, y es una ley que se vuelve activa. No es una carga. Estamos libres del pecado. Dice, porque para poder cumplir con la ley, Cristo nos empodera con su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén, hermanos. Y vean este verso y digan quién no está de acuerdo con él, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, es por él. No podemos darle nada que ya nos haya dado él.
Nada más le estamos devolviendo, todo es de Él. ¿Qué dice? Si me amas, si me amáis, guardar mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amor es dar. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Vieron lo que hizo el Padre? Dio a su Hijo. ¿Y cuánto nos cuesta dar a nuestros hijos como padres? Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Cristo dio la vida por sus amigos. Volvemos ahora. Si el Padre dio al Hijo, ahora el Hijo da la vida por sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Aquellos que hacen su voluntad. Todos los 613 preceptos, estatutos del Antiguo Testamento están superados por solo 2. No tenemos que vivir en una obligación de la ley de Moisés. Es que tengo. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros no trabajamos en lo que amamos y lo hacemos con gusto? Y aparte nos pagan. Lo hacemos con gusto. Es una carga cuando haces lo que amas. Por eso dice Cristo, mis mandamientos no son gravosos. Porque lo haces por amor, no por obligación. Cristo, cuando muere en la cruz, la humanidad de Cristo muere en la cruz, acaba con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. Y ahora vive la ley de Cristo, que es mucho más grande, que es mucho más hermosa, que nos libra de obligaciones, de deberes, de legalismo y de la carne. Ahora es el amor, dar, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, cuando podemos ver lo que Él hizo en la cruz por nosotros, con gusto nos entregamos a Él, ¿verdad? Entregamos nuestra vida a Él. Fe en su trabajo en la cruz. Por eso es que nosotros le obedecemos el día de hoy, lo buscamos. Realmente el sacar a Dios de nuestra vida, sacar a Cristo de nuestra vida, es sacar al amor de nuestra vida. Vean lo que dice aquí. En 1 de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Saca a Dios de tu vida y estás sacando al amor de tu vida. ¿Alguien quiere sacar el amor de su vida? Y dice Cristo, amaos los unos a los otros tal como yo los he amado, no como el mundo dice. ¿Qué de malo hay en que yo ame a un niño chiquito, a un perrito, a una muñeca de trapo o a lo que sea? Amaos los unos a los otros tal como yo os he amado. La fe, entonces, es sí por obras, pero no las obras que se hacen con el fin de alcanzar salvación. No son obras para alcanzar algo, sino justamente porque somos justificados, podemos hacer obras de amor con gusto, con gozo, con satisfacción. No son gravosos sus mandamientos. Venid a mí todos los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar.
descansamos en el amor. Solo 2 mandamientos tenemos que aprender, mis hermanos. La ley de Cristo, que es la que de alguna manera en eso tenemos fe, en la obra de Cristo y en lo que Él nos pide, ¿verdad? Más allá del legalismo y en la carne. Pues bien, hermanos, vamos a terminar con oración, si gustan acompañarme. Amados Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo, que nos reveló cómo eres, Señor, cómo quieres que vivamos. Gracias, Señor, porque creemos en ti por fe. Creemos en tu sacrificio en la cruz, en tu vida perfecta, en tus enseñanzas, que son buenas, Señor. Permítenos, Padre Santo, crecer en la fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. No permitas que escuchemos mentiras. Señor, pon en nuestro corazón buscar de ti, buscar tu palabra, Señor. Permite que esa fe incipiente que muchas veces tenemos pueda crecer, Señor. Pon en nosotros amor a ti. Señor, tú has dicho en tu palabra que aquel que a ti va no lo desecha. Si que eres galardonador de los que te buscan. Señor, te buscamos y venimos a ti, Señor. Sé con nosotros. Todo esto te damos gracias y te pedimos en el precioso nombre de tu Jesucristo. Amén.